La clase pasada estábamos viendo una equivalencia del supremo, que era la siguiente. Entonces, si tienen un subconjunto de renovación y acotado superiormente, entonces un número es el supremo, si solo si se cumplen estas dos propiedades, ¿no? Es decir, que si ustedes se recorren hacia atrás una cantidad de epsilon, entonces siempre hay un elemento del conjunto que está allí en medio. Y les dije que, pues análogamente, probaran la propiedad del ínfimo, ¿no? Entonces es algo similar, nada más con las desigualdades al revés, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a ver unas consecuencias de esa propiedad, que son así muy conocidas, ¿no? Pero vamos a ver cómo la podemos aplicar en algunos ejercicios concretos, ¿está bien? Bueno, entonces, pues la primera consecuencia de esa propiedad es, por ejemplo, la propiedad arquimediana. Entonces aquí le pongo. Entonces, proposición, yo aquí lo voy a poner entre paréntesis, la propiedad arquimediana. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Pues dice lo siguiente: tomen sea x mayor que 0 y y en r, números reales, ¿no? Entonces tomen un x mayor que 0 y y en r. Entonces existe un natural existe n en n tal que n por x es mayor que y, ¿sí? O sea, si dan dos números y uno de ellos es positivo, siempre hay un múltiplo, ¿no?, de ese número, de tal manera que le gana al otro que escogieron, ¿sí? Siempre, pues no sé, si ustedes lo tienen por acá, digamos, este es y. Dense cuenta que aquí el y no le estoy pidiendo positivo, ¿no? Y aquí tiene un x, entonces siempre va a haber un múltiplo por acá, ¿no? N por x que le gana a ese y. ¿Está bien? Si este fuera el 0, digamos. Bueno, entonces, pues básicamente es una aplicación de la proposición anterior. Porque fíjense. Entonces, ¿cómo va la demostración? Pues, supongamos que la propiedad no es cierta, ¿no? Entonces, fíjense, sea x mayor que 0 y y en r, ¿no? Entonces, pues supongamos que no es cierto. ¿Qué quiere decir? Que no es cierto que existe un n que haga esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Supongamos que para todo n en n se cumple esta desigualdad al revés, ¿no? N por x es menor o igual que y. Para todo... Ah, no, perdón, ya, así está. Para toda n en n, n por x es menor o igual que y. ¿Está bien? Entonces, pues formen el conjunto de los nx, sea a igual al conjunto de los nx tal que n está en n. Entonces, a es acotado superiormente, ¿no? Es acotado superiormente. ¿Sí? Por la suposición, ¿no?, que estamos haciendo acá. Bueno, entonces existe por el axioma del supremo, ¿no? Todo conjunto acotado superiormente tiene supremo. Entonces, por el axioma del supremo existe alfa igual a el supremo del conjunto A, ¿sí? Entonces, fíjense, como x es mayor que 0, lo podemos considerar como si fuera el epsilon de la proposición anterior, que está acá, ¿no? La proposición que tenemos por acá, ¿no? La que mencioné, ¿no?
Entonces, como x es mayor que 0, lo puedo agarrar como si fuera un epsilon, ¿no? Como x es mayor que 0, existe por la propiedad del supremo. Recuerden que le íbamos a decir así a la proposición anterior. Por la propiedad del supremo. Existe ¿qué? Existe un elemento del conjunto que está en medio, ¿no? Existe un n0 en n. Vamos a ponerlo así. Existe un n0 en n. Tal que pasa lo siguiente, fíjense. Tal que n0, ¿no? Por x es menor o igual que alfa y es mayor que alfa menos x, ¿no? Algo así. Entonces, pues nada más usamos esta parte de acá y fíjense qué pasa. Entonces, pues ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues si lo pasamos del otro lado, va a quedar el alfa es menor que n0 por x más x. Y si yo lo factorizo, pues me va a quedar n0 más 1 por x, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Esto qué me dice? Es decir, ¿no? Que alfa es menor que n0 más 1 por x, ¿sí? Y esto es una contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, alfa era el supremo, es lo que estamos diciendo acá. En particular, alfa es una cota superior para todos los de acá, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que alfa, o más bien n por x, es menor o igual que alfa para toda n. Eso, una consecuencia de que sea el supremo es que sea cota superior, ¿no? Entonces, en particular, pues n por x es menor o igual que alfa para toda n. Y aquí estamos llegando al revés, ¿no? Que hay uno por arriba, ¿no? Entonces, pues sí, entonces lo que supusimos no es cierto. Entonces, pues existe un n en n tal que n por x es mayor que y. Y ya, ¿sí? Entonces, eso es algo que a lo mejor ya vieron, nada más lo estoy volviendo a repasar, pero digamos en el contexto de que estamos repasando lo que es el supremo. Bueno, y ya no voy a demostrar las consecuencias que nos da la propiedad arquimediana, pero tenemos varias, ya no se acuerdan, algunas consecuencias. Entonces, fíjense, les voy a poner la demostración, pues que sean tarea moral, le voy a poner aquí tarea moral, hacer las demostraciones. Pues alguna consecuencia de esto son cosas como la primera es que los racionales cumplen la propiedad de ser densos. Entonces fíjense, el corolario, el primero es que primero, si ustedes toman xy en r, digamos, y con, vamos a poner así mejor, con x menor estricto que y, entonces existe un racional, existe, ¿cómo le pongo acá? A ver, espérenme, existe un q, existe q en q, tal que x es menor que q y x es menor que y, algo así, ¿está bien? Entonces esa es la primera consecuencia. La que se sigue de acá también es que otra cosa es que los irracionales son densos, ¿no? Bueno, esto de la densidad lo vamos a ver más adelante en espacios métricos, pero más o menos está diciendo eso, ¿no? Que entre cualesquiera dos números reales,
siempre hay un racional, ¿no? Es lo que nos está diciendo más o menos. Y la otra es que se sigue a la anterior, es que también los irracionales son densos. Entonces es algo parecido. Si X y Y están en R, con X menor que Y, entonces existe un R, vamos a decir en R menos Q. Como no hay en general notación para los irracionales, vamos a ponerlo así en el complemento, ¿no? Tal que X es menor que R y es menor que Y. Los irracionales son densos, ¿sí? Otra consecuencia del supremo es que si ustedes tienen dos números reales X menor que Y, entonces existe una cantidad infinita de números racionales distintos entre X y Y, y análogamente hay una cantidad infinita de irracionales. Entonces aquí le voy a poner corolario. Si X, otra vez, ¿no? Lo mismo de la misma redacción. Si X y Y son números reales con X menor estricto que Y, ¿sí? Existe una cantidad infinita de números racionales análogamente irracionales, lo mismo, ¿sí? Entre X y Y. ¿Sí? O sea, si ustedes aquí agarran su recta real, ponen X por acá, ponen Y por acá, entonces va a haber pues 1 por acá. Vamos a poner aquí de números racionales distintos. Sí, pues a lo mejor puedo suponer que es el mismo un montón de veces, ¿no? Entonces no. Números racionales distintos o irracionales distintos. ¿Sí? Tales que entre X y Y. Entonces puede haber aquí, lo que está diciendo es que por acá pues hay un Q1, por acá hay un Q2, etcétera. Hay un Q3 y siempre pueden encontrar, digamos, uno más, ¿sí? Entonces, bueno, esos ya no los vamos a demostrar, se las voy a dejar que lo hagan ustedes o los checan con el ayudante. Y esas son como otras consecuencias del axioma del supremo, ¿sí? Entonces, bueno, un ejemplo particular de cómo aplico yo esta proposición que tanto estoy haciendo notar. ¿Cuál es? Creo que... Híjole. Esta es la propiedad del supremo, ¿no? Esta que vamos a usar seguido. Entonces, fíjense, por ejemplo, si ustedes les piden demostrar, ¿sí? Consideren el siguiente conjunto. Sea S igual al conjunto de 1/3 menos 1 entre 2n, tal que n está en n, ¿sí? Lo que están haciendo es como una sucesión que está convergiendo, que converge por abajo a 1/3, ¿no? Si aquí tienen su recta real, aquí tienen el 1/3, digamos. Entonces, vamos a ponerlo así como lo puse, 1/3. Entonces, la sucesión viene por abajo, ¿no? Así como 1/3 menos 1 entre 2n, no, híjole, espérenme. Entonces viene algo así. Bien, bueno, si quieren la ponemos con puntitos. Entonces viene algo así, ¿no? El conjunto S, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces, y está convergiendo, digamos, a 1/3. ¿Está bien? Es una sucesión de este estilo. Bueno, entonces, pues ¿cómo nos demuestran formalmente que el supremo de este es 1/3? ¿Sí? Entonces, demostrar, pónganse, fíjense, demostrar que el supremo de S pues es 1/3, ¿no? Entonces,
pues tienen que usar esta proposición que estamos acá, que tenemos acá, es ver que primero es cota superior y ver que si ustedes dan un epsilon mayor que 0, entonces existe un elemento en medio. Esa es una. Si quieren hacemos dos demostraciones para que vean más o menos cómo se usan estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para usar la que nosotros probamos. Entonces, 1, pues claramente un tercio es cota superior, ¿no? Sí, pues si n está en n, ¿no? Como 1 entre 2n es mayor que 0, pues claramente 1, un tercio menos 1 entre 2n es menor que un tercio, ¿no? Es menor que un tercio, algo así. ¿Sí? Y ya, ¿no? Entonces, pues, menor igual, porque si quieren podemos considerar que el 0 es natural, ¿no? Si el 0 es natural, que para mí, pues, sí lo pueden considerar como 0 natural, pues ahí se es menor igual. Bueno, entonces ya estaría la 1, es una cuota superior. Ahora, la 2 es como la, pues no la interesante, sino pues la que nos resuelve el problema de probar que es el supremo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar un epsilon mayor que 0, ¿no? Y ver que hay uno en medio de alfa menos epsilon y alfa, ¿no? En medio de alfa menos epsilon y alfa. Bueno, entonces pues sea epsilon mayor que 0. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué quieren demostrar? Por demostrar, existe un n, vamos a ponerle con mayúsculas, un n en n. Con mayúsculas para mostrar que es como una particular, ¿no? Existe n en n tal que, a ver, espérenme, tal que un tercio menos epsilon es menor que un tercio menos 1 entre 2n. Y esto es menor o igual que un tercio. Esta de acá ya la tenemos, porque es la cota superior, ¿no? Pero fíjense, háganlo así como por debajo del agua. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer aquí es ver por qué existe esto de acá, ¿sí? Porque es cierto que yo puedo encontrar un natural que haga eso, ¿no? Entonces, pues hacen una cuenta, digamos así, fíjense, en su mente, digamos. O, digamos, en sucio y después lo escriben de manera formal, fíjense. Yo quiero un n que haga esto. Un tercio menos 1 entre 2n, ¿no? Pero esto es cierto. Sí, solo sí, ¿no? Ustedes cancelan esto porque pues, son lo mismo, ¿no? Menos epsilon es menor que menos 1 entre 2n. Pero esto es cierto. Sí, solo sí. Pues multiplican por epsilon. Epsilon es mayor que 1 entre 2n, ¿no? Pero esto es cierto. Sí, solo sí. El n lo paso, digamos, del otro lado, de aquí para acá. Entonces nos va a quedar, fíjense, n por epsilon es mayor que un medio. Y esto de aquí es la propiedad arquimediana que acabamos de demostrar, ¿no? Al principio de la clase. Esta es propiedad arquimediana. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo escriben formalmente? Digamos, esto es como si fuera lo que están pensando, ¿no? Esto es, ¿cómo le voy a hacer para mostrar esto de acá? ¿No? Entonces, pónganle aquí, ¿no? Como que están pensando, ¿no? Así como, ¿cómo le voy a hacer, no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la argumentación? Digamos, esto lo pueden escribir como en una hoja en sucio. Entonces, fíjense, por la propiedad arquimediana, ahora sí, nos vamos para atrás usando ¿no? Por la propiedad arquimediana, ¿no? Existe n en n, ¿sí? Espera. Existe n en n tal que n por epsilon es mayor que un medio, ¿no? Sí, aplicado a epsilon y a un medio, ¿no? Entonces, pues ya nomás lo mueven, ¿no? Hacen todos los pasos reversibles que tienen aquí, digamos, en mente, ¿no? Entonces, o si quieren le pueden decir esto, ¿qué implica? Esto implica que epsilon es mayor que 1 entre 2n, lo pasan para abajo, ¿no? Algo así. Sí, entonces si lo multiplican por menos, bueno, pónganle mejor implica, ¿no?
Si un argumento lo hacen con implica, pues continúan de esa manera. Si un argumento lo quieren escribir aquí con entonces aquí continúan con entonces. Bueno, entonces si multiplican por menos les va a quedar menos epsilon es menor que menos 1 entre 2n. Y entonces si suman un tercio de ambos lados, les va a quedar un tercio menos epsilon es menor que un tercio menos 1 entre 2n. ¿Sí? Y esto es menor o igual que un tercio, ¿no? Y ya, esto lo escriben en otro lado, ¿no? Lo borran y ya se quedan con la argumentación. Entonces, por la proporción arquimediana, por la propiedad arquimediana existe todo esto. Y esto ya es la propiedad del supremo, ¿no? La que podemos acá, ¿sí? Entonces ahora sí le ponen acá por la propiedad del supremo. La propiedad del supremo, un tercio se tiene que... Un tercio es igual al supremo de S, ¿sí? Y ya, ¿no? Entonces, eso es como un ejercicio sencillo en el que ustedes pueden ver cómo se demuestra usando la propiedad del supremo, ¿sí? Y así hay como muchos ejercicios. Les dejo aquí algunos para que lo trabajen, ¿sí? Entonces, fíjense. Y es la demostración similar. Ejercicios. También estos son tarea moral, ¿no? Si quieren le ponen aquí. O sea, estos no se entregan, nada más lo que es para que practiquen ustedes o los hagan con un ayudante, ¿no? Entonces ya le dije al ayudante que pues vea estos, ¿no? O sea, pues traten de hacerlos para que pues lleven como ventaja, ¿no? en el curso. Entonces, en cada caso probar la afirmación. Entonces, pues cuáles son, ¿no? Entonces, uno, demuestren que el ínfimo de 0,1 es igual a 0 y el supremo del intervalo abierto 0,1 es igual a 1. ¿Está bien? O sea, este es como debe ser sencillo, ¿no? Si aquí tienen el intervalo abierto 0,1, entonces el ínfimo es este y el supremo está por acá, ¿sí? 2, el supremo, demostrar que el supremo de 1 menos 1 entre 3 n, n tal que n está en n, es igual a 1, ¿no? Es algo así, o sea, similar, ¿no? O sea, es como este de acá. Bueno, si quieren lo cambio para que pues sea un poco más difícil, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así acá 4 tercios, no sé. Entonces 4 tercios. Entonces, pues lo que está pasando acá es lo mismo, ¿no? Aquí tienen el 0, aquí tienen el 1. Entonces, el conjunto de aquí adentro, pues es algo que está acercándose por abajo, ¿no? No, déjenme lo pongo mejor. Así, 2 tercios. Porque creo que si no, no iba a jalar. Sí, bueno, el chiste es que cuando n se va a infinito, esto de acá se está yendo a 0, ¿no? Entonces, pues viene por acá. A ver, espérenme. Sí, creo que es mejor ponerle 1 menos 1 entre 3n para que no se complique. Creo que también jalado con el 4, pero vamos a dejarlo así. Entonces hagan estos ejercicios. Demuestren también que el 3, que el ínfimo de 1 más 2 tercios entre n, tal que n está en n, pues esto es igual a 1, ¿sí? O sea, eso es similar, ¿no? Si aquí era una sucesión que se estaba acercando hacia 1 por abajo, aquí va a ser al revés, ¿no? Que aquí está el 1, entonces 1 más 1 entre 3n, tal que n está en n, pues esto es igual a 1, ¿sí? O sea, eso es similar, ¿no? Si aquí era una sucesión que se estaba acercando hacia 1 por abajo, aquí va a ser al revés, ¿no? Que aquí está el 1,
como esto es mayor que 0, pues es una sucesión que se está acercando por arriba, ¿no? Al 1. Bueno, esto de sucesiones lo vamos a repasar un poco más adelante, ¿no? Pero pues es la idea, ¿no? Que más o menos nos dan estos conjuntos. Bueno, pues traten de hacer esos ejercicios, se los dejo ahí de tarea, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son algunas propiedades del supremo con respecto a suma, producto y todas esas cosas. Bueno, entonces, fíjense, entonces le voy a poner aquí proposición. Entonces, proposición, sean A y B subconjuntos de R. ¿Está bien? No vacíos. Acotado superiormente. Acotado superiormente. Entonces se satisfacen las siguientes propiedades. Se satisfacen entonces fíjense, 1 es que para todo A, si para todo A en A, vamos a ponerlo así, si para todo A en A, para todo B en B, se tiene que A es menor o igual que B, entonces, pues el supremo de A es menor o igual que el supremo de B, ¿no? O sea, si todos los elementos de A están por abajo de todos los elementos de B, entonces pues el supremo satisface que es menor o igual que el supremo de B, ¿no? 2. Si menos A es igual al conjunto de todos los inversos de la forma menos A, tal que A está en A, ¿sí? Es como el reflejado con respecto al origen en la recta real, entonces, ¿sí? Vamos a ponerlo completo. Entonces, el supremo de menos A es igual a menos el ínfimo de A. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que el menos sale de un supremo y se transforma en ínfimo. Esto de acá, ¿está bien? Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. En realidad, pues estas propiedades son así como sencillas. Después vamos a ver otras que son también como útiles. Entonces, fíjense. Pues primero esta de acá, ¿no? Entonces, supongamos el 1, ¿no? Supongamos que para todo A en A, para todo B en B, A es menor o igual que B, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, lo que está diciendo es que cualquier elemento de B es cota superior de A. Entonces, cualquier B en B es cota superior de A, ¿sí? Porque lo que está... aquí tienen que agregarle aquí por acá. Híjole, ¿cómo le pongo? A ver, espérenme. Vamos a por esta línea, ¿saben? Sí, porque no quedó, fíjense. Como A es menor o igual que B para toda A en A, ¿sí? Y aquí le ponen, pues B es un elemento en B. Entonces, ¿qué se tiene? Nos está diciendo que cualquier elemento de B es cota superior de A. Es cota superior de A, ¿no?
entonces el supremo es la cota superior más chica, ¿no? Entonces el supremo de A pues es menor o igual que B, ¿sí? Pero pues B, y esto es para toda B en B, ¿no? Pero de acá siempre es más chico que el supremo, pero, ¿no? Supremo de A es menor o igual que B, y esto es menor o igual que supremo de B, ¿sí? Y ya, ¿no? Entonces por transitividad, entonces supremo de A es menor o igual que supremo de B, ¿no? Y ya, digamos que esta es sencilla. Digamos que ya cuando ustedes tengan, digamos en un texto algo de este estilo, ya inmediatamente deben de procesar que los supremos son menores o iguales, ¿sí? Digamos ya es inmediato. Bueno, 2, fíjense para el 2 qué está pasando. Entonces, ahora lo que quiero demostrar es que cuando yo tengo el menos A, el supremo de un menos un conjunto es el menos el ínfimo. Bueno, entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. Voy a poner aquí sea menos A igual al conjunto de los menos A, tal que A está en A. ¿Está bien? Entonces fíjense. El supremo siempre es mayor o igual que los elementos del conjunto. Entonces, primero, menos A. Bueno, este es acotado inferiormente. A ver, espérenme. A ver, aquí tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo el que sé que es acotado superiormente es el A, pero no el menos A. Entonces ahí, cuando el momento de hacer la demostración me di cuenta. Fíjense, entonces aquí le voy a cambiar esto. Le voy a poner aquí, aquí le voy a poner ínfimo. Y aquí le voy a poner supremo. ¿Por qué? Porque el que sé que es acotado superiormente es A, entonces este supremo sí existe. Entonces eso va a hacer que el negativo esté acotado inferiormente y por tanto tenga ínfimo. Si yo lo iba a dejar así, entonces yo no iba a poder argumentar por qué el ínfimo, si ustedes se dan cuenta cómo estaba antes, por qué el ínfimo de A existe. Porque yo no sé que es acotado inferiormente, solo si es acotado superiormente. Entonces, así lo traen mis notas, nada más que lo cambié. Entonces, fíjense, en realidad lo vamos a demostrar así. El ínfimo de menos A es igual a menos el supremo de A. Entonces, fíjense. Entonces, primero, este conjunto menos A es acotado inferiormente. Acotado inferiormente, ¿no? ¿Por qué? Porque como A es acotado superiormente, pues A es menor o igual que un M para todo A en A, ¿no? Y entonces, pues menos A es mayor o igual que menos M para todo A en A. Entonces así acotan, digamos, el conjunto menos A. ¿Sí? Entonces por eso es acotado inferiormente. Entonces existe el ínfimo. Entonces existe ínfimo de menos A. Ya sabemos, como A es acotado superiormente, que este existe, ¿sí? El supremo. Por tanto es un número, entonces por eso le podemos poner menos y todo eso, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a demostrar que el ínfimo de menos A es igual a menos el supremo de A. Esto sí. Bueno, entonces fíjense. Primero, sabemos que A es menor o igual que el supremo de A. Para todo A en A, ¿no? Eso es inmediato, ¿sí? Porque es una cota superior al supremo. Entonces, si ustedes lo multiplican por menos, les va a quedar que menos A es mayor o igual que menos el supremo de A para todo A en A. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que este es una cota inferior, ¿sí? Y entonces recuerden que el ínfimo es la cota inferior más grande, máxima. La cota inferior máxima. Entonces, el ínfimo de el conjunto menos A, porque es el que tengo acá,
Esto es mayor o igual que menos el supremo de A. Y entonces ya tengo una desigualdad, ¿sí? De las que yo necesito para probar esto, ¿sí? Entonces aquí usé la definición del ínfimo. Como esta es una cota inferior, el ínfimo es la más grande, entonces este le va a ganar, ¿sí? Y ya. Ahora para la otra, fíjense. Ahora, sabemos qué cosa. A ver, espérenme. Ajá. Ahora, ínfimo de menos A siempre va a ser menor o igual que menos A para todo A en A, porque el ínfimo es una cota inferior de los elementos del conjunto que esté sacando el ínfimo, ¿no? Entonces, si multiplican por menos, entonces les va a quedar menos ínfimo de menos A es mayor o igual que A para todo A en A. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que menos el ínfimo es una cota superior para los elementos de A. Entonces, como el supremo es la cota superior más chica, mínima, entonces, ¿no? Menos ínfimo de menos A, menos ínfimo de menos A es mayor o igual que el supremo de A. Entonces ya nomás lo que hacen es multiplicar por menos, entonces ínfimo de menos A es menor o igual que menos el supremo de A. Entonces ya tengo las dos desigualdades. Si quieren la subrayo para que la vean así, ¿no? Y entonces, pues ya el ínfimo debe ser igual a menos el supremo. Entonces, el ínfimo de menos A es igual a menos el supremo de A, ¿sí? Entonces, pues estas son dos propiedades básicas del supremo, ¿no? Es si los elementos de un conjunto son menores o iguales que los elementos del otro, entonces el supremo es menor o igual que de uno y menor o igual que el supremo del otro. Y si ustedes toman el menos el conjunto, entonces el ínfimo de menos ese conjunto es igual a menos el supremo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver más propiedades, pero si quieren eso lo checamos en el siguiente video. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.